Como siempre es un gustazo poder estar en esta mesa virtual, ¿no? Por la distancia, pero con don Pepe Fonseca, Roy Campos y René Casados. Los saludo a todos con muchísimo gusto desde aquí, desde nuestras instalaciones en Fórmula Universidad. Y me parece que como siempre, cada miércoles, pues los temas sobran, pero es usted, don Pepe, quien sabe colocar en el centro del escenario lo más importante. Adelante, don Pepe. Ay, 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 ay. Perdón, Adelante, don Pepe. perdón, perdón. Mario, un poquito desprevenido, pero ahí estamos. Mira, Bueno, no, realmente nada más di la introducción a la mesa. Expresaba sí, yo que como siempre con mucho gusto y todo, no, pero le no, pedí a usted, don ya Pepe, estoy que sea listo. Ahí va ya. quien coloque ahí la bola. Tenía una preparada, pero una nota que pasaste hace rato me hizo pensar de que a veces las cosas para mejorar quizá tengan que empeorar. Se me ocurre con esa nota que pasaste de que los evangélicos, una de las iglesias evangélicas que encabeza este señor Fadela, empezó a reclamarle a la Iglesia Católica sus reclamos de cambio en la estrategia de seguridad. Creo que esto lo único que hace es agravar un desencuentro provocado por el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en la Sierra de Chihuahua. Y allí ese es algo que va a empeorar. No entiendo, ahora sí no entiendo. Yo pensé que el no mencionar en el guión de la mañanera, no mencionar el tema de la confrontación con la Iglesia Católica y dejarlo sin tocar, iba a ser una pausa en un desencuentro que puede ser, aunque ahorita no lo intuyan, lo crean ni lo vean venir, puede ser un factor electoral muy riesgoso para el gobierno en 2 años. No entiendo por qué agravarlo. Este señor Favela generalmente se acerca mucho al gobierno, a los gobiernos de la República, se ha acercado mucho desde los tiempos de Vicente Fox. Y no Sí. entiendo por qué la confrontación, porque este no es espontáneo. Este es un movimiento que sigue el guión que sigue el gobierno de la República de estar confrontándonos unos contra otros. Y no creo que sea sano, y menos en situaciones como la actual. Bueno, no es sano, pero el debate está puesto y además con esta expresión con la que cierra su declaración que pues es un lujo de presidente. Roy Campos, te saludo con mucho gusto. No sé qué comentario amerite para ti. A ver, yo no voy a hablar de esa persona, voy a hablar en sí de que es el tercer miércoles consecutivo que vamos a hablar alrededor de este tema. El miércoles, el primero, hablamos de el asesinato de los jesuitas y la tragedia que ocurre en ese tipo de lugares. Y no hablamos en sí de los jesuitas, sino del asesinato, del hecho y de la impunidad con la que gozan y la aceptación de que el presidente tenía de que era una zona dominada por el crimen organizado. El segundo miércoles hablamos lo que acaba de decir Pep, esto es un enfrentamiento perdedor porque se está peleando con las iglesias, que son la institución más creíble y que está en todo territorio, por más chiquito que se tenga, la iglesia está presente. Y entonces un enfrentamiento que se veía venir y que no se veía de ese tamaño prácticamente a lo mejor 100 años o la fecha que le quieran poner. Y hoy tengo que decir que el presidente leyó el peligro en el que estaba al enfrentarse con la iglesia. Y el lunes, después del comunicado de la iglesia, en donde dice, nos vamos a una jornada de oración, y no cambió nada su discurso de la iglesia, donde todavía pedía una modificación de la estrategia y seguía con la frase de, ya no bastan los abrazos para cubrir los balazos. El presidente decide, pues, ¿por qué me tengo que enfrentar? Y entonces juega a decir, si están del lado mío, estamos del mismo lugar y los dos opinamos lo mismo y los dos no queremos cambio de estrategia y los dos queremos dar abrazos. Y entonces se suma y dice, pues ellos están conmigo, dice el presidente. Recuerda mucho el chiste del borracho que dice, el que cruce esta línea le voy a pegar, ¿no? Y se cruzan muchos y dice, pues ahora menos cruzan porque ya somos más, ¿no? O sea, pues el presidente decide
que el enfrentamiento que le estaban dando, pues no tiene por qué dar la cara, evita hablar de eso y dice porque la iglesia está conmigo. Pienso igual que la iglesia y los dos admiramos al Papa Francisco. Pero en el fondo, la iglesia con esta jornada de oración sigue en su plan de crítica y en su plan de queja ante los asesinatos de que han sido víctimas no solo estos dos jesuitas, sino muchos religiosos en el país. Ahora, Roy, y bueno, lo dejo también para la mesa, este tema de la jornada de oración es la parte soft, si me permites, de un movimiento muy grande, porque, digamos, en la lógica de la Iglesia Católica y de sus feligreses, en donde las imágenes que hay al interior de los templos pues son de santos y son las imágenes que se veneran, ir con la iniciativa de colocar imágenes de personas que han perdido la vida y todo esto. ¿Sí? Estamos hablando, no nada más, te digo, la oración es importante, pero también este permiso para poder oficiar misa o cualquiera de los sacramentos fuera de las iglesias. Es decir, es algo de veras de toda amplitud. La iglesia ha hecho históricamente política y evangelización. Esta me parece que está más del lado de la primera. Política. Sí. Es política, es política. Yo nomás quiero ver el acto. En el número de iglesias, que tal vez sean el 80, 90%, a lo mejor no es el 100%, donde se vaya a hablar de eso, se va a hablar de eso y va a decir, vamos a pedir por nuestros hermanos que fueron asesinados y con las imágenes, y ahí hay un sentimiento de crítica al gobierno que no los cuida. Entonces, sí, no es un acto cualquiera lo que estamos viendo, es decir, la iglesia no se ha echado para atrás, pero el presidente pues dice, pues no es conmigo el pleito. Pélense con alguien más que yo no le doy la cara. Bien, René, ¿qué decir de tu parte? Te saludo con mucho gusto, adelante. Sí, lo que sucede es que el provocador de agrandar el conflicto, de agrandar el pleito, fue el propio presidente. Por más que ya ayer tuviera una opinión que pretenda ser de otro tono, diciendo también que la iglesia ha cambiado el tono. Primero, ahí está la problemática de el no control de la política de erradicación de la violencia, ahí está la problemática de los asesinatos. Venimos de la semana, parece ser que la estadística indica más violenta en todo el sexenio el fin de semana pasado. Ahí está la protesta más que justificada, no solamente de la iglesia, sino de muchos actores en la sociedad, de ciudadanos. Y el presidente, como mencionaba yo la semana pasada, en lugar de salir a tratar de dar información y de comunicar y de lograr empatía por esos asesinatos, como por todos los que han sucedido y sobre todo los que siguen sucediendo también, en lugar de eso entró como sus clásicas que yo mencionaba, falacias de composición, Mario. Sí, yo decía que ahí está la trampa argumentativa que él sabe hacer muy bien, de analogías, de lo que se da en llamar por parte de los teóricos de la argumentación y la contraargumentación, falencia en la semejanza. Hace una semejanza que no tenía que hacer de lo que había mencionado el Papa, lo mencionamos, insisto, la semana pasada, que no procedía, y sin embargo sigue acicateando el conflicto y lo combinó aún más con declaraciones absurdas y totalmente fuera de lugar de confrontarse con la comunidad judía. Entonces, el presidente sigue en lo suyo, en la descalificación, en la recurrente política que ha tenido de estas falacias de composición que menciono, de atacar a los mensajeros, a las personas y no al argumento. Y eso también es alarmante y preocupante. Y lo que menciona don Pepe muy bien identificando y dimensionando la problemática, decía, como el filósofo de Ciudad Juárez, pero qué necesidad, así como hoy opina en este momento y escribió también, ¿qué se gana con seguir conflictuando más todo ello? Y algo en el sentido de lo que tú mencionabas, yo también dije la semana pasada, sí, se enfrentan a una institución como la Iglesia y se enfrentan ante una
ante un reclamo de justicia, no de que soliciten violencia. Y tú mencionaste ahorita llamados simbólicos y de práctica real a la oración y con imágenes de personas que han sido víctimas de la violencia, es un mensaje muy poderoso cuando se está luchando, como lo está haciendo en este momento la Iglesia Católica, sí, en un reclamo, sí, ahí sí un reclamo subrayado de justicia y de que no haya impunidad. No es lo más indicado lo que ha hecho el presidente y lo que está haciendo, eso no suma, ya no digamos para la estabilidad y la gobernanza de un país, sino no suma en sentido de que un gobernante y un presidente debe ser ante todo empático, condolerse por los demás, por el dolor de los demás. Así es. Bueno, don Pepe, vamos de nueva cuenta con usted, con Roy Campos y con René Casados en este miércoles de mesa. Adelante, don Pepe. Mira, ahorita que hablábamos de que este desencuentro con la iglesia puede ser factor de la elección, recordaba yo que hace rato hiciste una entrevista con el exgobernador de Morelos. Sí, Marco Adame. Y sí, y tú le haces una pregunta que es muy pertinente y que se han hecho muchos. ¿Por qué la oposición está tan ocupada en pelearse con el presidente, pero no han procurado mover y crear un personaje que sea el candidato en torno al cual se unan la Alianza y el Frente Cívico y todos aquellos que están en contra de Morena? Y creo que es muy pertinente la pregunta que hiciste, pero ¿sabes qué, Mario? En un artículo que publicó Roy esta semana, sí, allí hace un análisis muy profundo sobre el tema y nos deja claro, al menos a mí me deja claro, que la oposición hasta el último momento va a dar los posibles nombres de quiénes serán sus candidatos. Con una tesis reyes-heroliana de que primero el programa y después el hombre, porque saben que si lanzan ahorita el hombre, el presidente le lanza todo el poder del Estado y lo va a hacer, para decirlo en cristiano, lo va a hacer pomada. Así es que por eso creo que no dan el nombre del candidato y no lo van a dar hasta el último momento. No sé si Roy esté de acuerdo. es un desgaste innecesario, diría yo, Claro. o una oportunidad de oro, o desgaste innecesario, Roy. A ver, sí, de hecho, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Adame, con lo que dijo Marco Adame hace rato. La analogía de Reyes Heroles, eso a lo mejor está muy elevada, vamos a aterrizarla más. Ya en 2006 se usaba la analogía de aquella presidencial, aprovechando que el presidente andaba en un Nissan chiquito, y se decía, pues que tenía un Nissan, pero un piloto impresionante. Y entonces le iba ganando la carrera al Ferrari rojo, que era el PRI, pero que el piloto era malón, que era madrazo, ¿no? Y el otro tenía un carro medio con un piloto medio ¿no? que era Calderón, y que terminó rebasando porque el carrito, que era en ese entonces el PRD, el carrito era chafa. O sea, aunque el piloto fuera muy bueno. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que querer ver quién va a ser el piloto sin tener armado el vehículo en el que se va a montar es absurdo. Es querer contratar un piloto. ¿Quién va a ser el piloto que maneje? ¿Pero que maneje qué? Si no hay un carro todavía. Entonces creo que esta analogía sirve para entender cómo Marco Adame y algunos tienen que armar una carrocería y dice, a ver, nosotros somos buenos para hacer motores, pues vamos a poner motores. Nosotros tenemos buenos mecánicos y buenos, pues vamos a armarla. Si se arma una escudería fuerte, luego verán que la maneje a alguien si esa escudería es más grande y más potente que la escudería de Morena. Y entonces mi visión es que ahorita el PRI y el PAN tienen que resolver sus problemas internos para que no se les haga tarde para formar esa escudería. Esa es la visión. Entonces, ahorita el PRI tiene que resolver el prestigio de sus dirigentes, tiene que resolver
los antialiancistas que están dentro de sus partidos, porque hay priistas que no quieren hacer alianza con el PAN y hay panistas que no quieren alianza con el PRI. Y perredistas, Tienen no luego, lo dudes, ¿eh? ya que se decidan, tratar de sentar en la mesa a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque tal vez Movimiento Ciudadano tenga buenos pilotos para el auto que construyan. Y entonces van a platicar con ellos. Pues todo eso, hay tiempo todavía. Entonces no exijamos nombre de pilotos, sino tratemos de ver lo que se está haciendo para armar esa buena escudería y sacar un buen carro. Fíjate, Roy, le decía yo también a Marco Adame, pues cómo es la historia, ¿no? Y no podemos ser de memoria corta. O sea, el PAN obtuvo la primera gobernatura ante una hegemonía, pero suena como fácil, ¿no? O no sé cómo, pero a ver, acuérdate, 89, pues había ganado Carlos Salinas como... Rufo. Sí, Ernesto Rufo, pero había ganado Carlos Salinas como hubiera sido, ya había metido a la quina a la cárcel y todo. O sea, era un presidencialismo fuerte de a de veras, además de hegemonía a todo lo que daba. Y ahí ganaron. ¿Y ahora no? ¿Qué? No, a ver, sí, mira, las historias un poco vienen así, de poderes locales a poderes nacionales. Efectivamente, el PAN ganó 89, luego tuvo que esperarse hasta 92, ¿no? Para ganar Chihuahua, y luego 94 por una concesión Guanajuato, que es la única que ahí está, que no ha perdido, de Guanajuato, y luego empezó a evolucionar y ganó Nuevo León en 97, ¿no? Hasta que ya, luego unas alianzas, hasta que ganan en el 2000, bueno, Toño Chavarría por ahí en el 99, y hasta que en el 2000 gana Fox. Sí. Igual todo se va construyendo, el mismo PRI, si no hubiera tenido tantos estados de gobiernos locales, porque el PRI subió en gobiernos locales entre 2006 y 2012, de manera que Peña Nieto tenía un buen automóvil. Bueno, las alianzas PAN-PRD que recordaste ahorita con el caso de Gabino Cue, ¿no? de Moreno Valle y de Maloba, y de otros, porque todavía está gobernando, en este momento están gobernando Rosa Saispuro y Quintana Roo, ¿no? Carlos Joaquín González, son de alianza PAN-PRD todavía. Bueno, esas sirvieron para destruir y ganarle a un poderosísimo PRI. Entonces, las alianzas PAN-PRI-PRD son alternativas a ganarle a un poderosísimo Morena. Eso es primero se tiene que aceptar. Morena se enfrenta uno por uno y les va ganando. Se juntan y ya no es tan clara la victoria. Y es que no estaba tan lejos. O sea, es decir, pensar que en poco más de 30 años enfrentar de nueva cuenta una hegemonía. Pero bueno, René Casados, adelante. Bueno, sensacionales las analogías de Roy. Qué bueno que don Pepe llevó el punto o lo trajo a la mesa. Y de lo que ha mencionado Roy, pues no perder de vista que ahí está buscándose la construcción no solamente de un auto potente, sino de una escudería, y junto con ello, pues el Gran Premio no inicia, no ahora en octubre el de Fórmula 1 o en noviembre, el Gran Premio inicia hasta la otra semana. Y aquí se cumple una de las premisas que se maneja mucho en las estrategias de campañas políticas. Esto no inicia hasta que comienza, hasta que inicia, como decía el clásico, y al mismo tiempo no termina hasta que se acaba. Pero además la premisa es que nunca hay campañas iguales, y no las hay justo por lo que ha argumentado con elocuencia Roy. Y por otro lado, el presidente sabe que en política y en campañas electorales, si algo es difícil es, aún con todas las dotes o conocimientos electorales que pueda tener y de estar en campaña permanente, y que, como mencionó el secretario de Gobernación, no estará en la boleta el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí su nombre o su obra, así él sabe, el presidente, que esa transmutación de capital simbólico y de capital político es muy difícil y muy complejo, no se da nada más así porque sí, y sí, además en condiciones diferentes de lo que va a ser esa contienda, que puede ser en los términos en que, de uno de los puntos que mencionó Roy, absolutamente competitiva si se dan ciertas precondiciones de llevar una alianza fuerte, en este caso, repito, competitiva, pues
La construcción de una candidatura, también se sabe en marketing político, es a veces, como menciono en estas condiciones, podría uno decir, es tarde, pero nunca es demasiado tarde. Primero las precondiciones que mencionó Roy, y luego tú puedes construir, ya teniendo una base, ya teniendo la escudería, ya teniendo el Gran Premio, buscar el corredor, buscar construir esa candidatura. Y sin duda alguna, como dicen los conocedores, construir el mensaje poderoso, construir la nueva creencia deseada, saber qué es lo que quita el sueño a los electores probables, posibles, o qué los hace soñar, contar bien la anécdota, el relato, la trama, el discurso, y tener un candidato poderoso que vaya precedido de buenos atributos y pocos negativos, para que de alguna u otra manera, si no se facilita, sea más probable posible una construcción poderosa del candidato, y que el candidato tenga los mínimos para poder responder a la primera simple pregunta con una gran respuesta. ¿Por qué quieres ser presidente? Contar una historia que sea breve, que sea emocional, que sea auténtica, que sea única, que sea relevante, que sea diferenciada, ¿sí? Esto es, que comunique y que se cumpla. El candidato es el mensaje es el candidato, la campaña es el candidato es la campaña. Con la investigación, con el estudio, para poder generar una estrategia triunfadora. Eso es lo que está por verse, mi querido Mario, y por eso es que es apasionante esto de las campañas políticas. Bien, muchas gracias, René. Pues vamos con una última reflexión de cada uno de ustedes, si me lo permiten, aunque el tiempo apremia, pero pues es más importante, sin duda, lo que puedan compartir con la audiencia. Don Pepe, adelante. Mira, yo quiero resumir todo lo que hemos charlado. Más allá de la teoría política, en la práctica electoral, la oposición tiene que explotar, no nos hagamos de que el programa, no, tiene que explotar el descontento. Gobernar es hacer descontentos, es lo que tiene que hacer la oposición, explotar el descontento, y eso es lo que van a buscar. Y el presidente va a tratar que haya menos descontento, porque la única apuesta que tiene Morena para seguir en la presidencia es que la figura del presidente esté en la boleta sin aparecer en la boleta. Pero es la única apuesta que tienen. Ojo, porque ninguna de sus corcholatas tiene ni siquiera la mitad del carisma que tiene el presidente López Obrador, ¿eh? Gracias, don Pepe. Vamos contigo, Roy, porque ya ahora sí nos queda muy poco tiempo. Adelante, Roy. Ninguna de las corcholatas del presidente, ni ninguna de los candidatos de otro tipo tiene la mitad del carisma. Nada más quisiera decir de migración, hay que recordar, el presidente va el próximo martes a Estados Unidos a hablar con un presidente débil, un presidente muy débil, con una aprobación muy baja en su país, abajo del 30%, es decir, va a hablar para tratar, Biden, para tratar de hacerse de algún grupo de latinos o de algo. Pero bueno, hay que ver, próxima lo analizaremos el miércoles, que el presidente va a Washington para hablarnos a nosotros, como hacen todos los presidentes. Exacto, el próximo miércoles les quedará justo al día siguiente del encuentro. René, adelante. Como conclusión rápida, Mario, de mi primera opinión al inicio de mi intervención, viene a colación seguirse preguntando en qué es gobernar y en qué consiste la efectividad de los gobiernos. El presidente, cuando estaba unos días después de haber festejado su triunfo en junio del 2018, pusieron él y sus constructores de imagen deliberadamente un libro muy relevante y muy importante de título ¿Quién manda aquí?, de Felipe González y otros autores, que hablaba de la crisis global de la democracia representativa y de la cuestión de la gobernanza y la gobernabilidad. Por eso sigue viniendo a colación si es que hubo una lectura correcta o si es que se leyó detenidamente ese libro, donde hay citas realmente reveladoras, donde menciona que hay políticos adanistas que imaginan que la historia empieza con ellos. Esos políticos cometen un grave error. La política casi siempre
es el reino donde todo está por hacerse. Bien. Sí, la política son palabras mayores. Por eso la cuestión sigue siendo no solo quién manda aquí, sino cómo manda y para qué. Bien. Y ahí hay un sinnúmero de déficits por parte de este régimen, de este gobierno y esta administración, como dice don Pepe, que si es capitalizada por la oposición, ahí tienen la contranarrativa, que si está bien construida y mejor comunicada, puede ser un gran factor decisivo Pues, para ser plenamente competitivos. Mario, te mando un fuerte abrazo. Roy, gracias, don Pepe, igual abrazo a la mesa. grande a la audiencia. Gracias.